Mis queridos amigos, vale la pena analizar lo ocurrido durante el fin de semana, cuando yo les decía la semana anterior que a Maduro le dio una otitis, que Diosdado se fue para Cuba, un tipo que casi nunca va para Cuba, porque no es que tampoco es que Diosdado sea el favorito de Díaz-Canel y de toda la gerontocracia cubana. Y regresan y entonces Maduro habla de adelanto de elecciones y comienza todo un carnaval hablando de elecciones en Venezuela. ¿Qué va a pasar? Eso lo vamos a discutir con nuestro buen amigo, ya no invitado, con tertulio de este programa, Antonio de la Cruz. Ahí lo tienen ustedes en pantalla de TVB y siempre es un gusto saludarte, darte la bienvenida y gracias por aceptar la invitación, mi querido Antonio. Muchas gracias, Carlos. Siempre es un placer estar en tu programa y con tu audiencia. No, y para nosotros poder conversar contigo, sobre todo porque esta situación comienza a dibujar, como se dice, se dice de forma coloquial, por dónde podrían ir los tiros, no por dónde van, por dónde podrían ir. Porque como escuchaste en mi introducción, Maduro con otitis, Diosdado en Cuba, una semana completa, se le quita la otitis paralelamente al regreso de Diosdado y entonces empiezan a hablar de adelanto de elecciones. Tú y yo sabemos que no pueden ser este año, porque es que, mira, ni con el sistema electoral Tibisay y Lucena los tiempos no dan. Entonces, pero sí están diciendo que la pueden adelantar. ¿Para qué? Para decirle a la oposición, prepárate, pues te voy a agarrar descolocada. ¿Estoy en lo cierto? Totalmente. O sea, la jugada de ese anuncio por parte de Maduro en el contexto que tenía del alto mando militar es básicamente también dándole un mensaje a las Fuerzas Armadas de que debemos preparar todos los elementos para ese proceso electoral. Pero como lo señalas, los números le cuestan mucho para que sea en diciembre de este año. Y también mandarle un mensaje a los factores democráticos en decirle, los voy a agarrar descolocados porque la elección primaria de ustedes es el 22 de octubre y a lo mejor no llegan a ese momento. Lo cierto es que eso es una respuesta al ascenso de María Corina Machado en las encuestas, que fue básicamente lo que pasó en Cuba. En Cuba lo que fueron fue a analizar el escenario electoral con Diosdado Cabello, porque internamente para enfrentar cualquier proceso electoral en Venezuela necesita que el PSUV esté unido, porque si está dividido además tiene muchas, podría tener una derrota con mayor facilidad. ¿En qué sentido? Cuando miden las encuestas, chavismo, que es PSUV completo, tiene 22. Cuando miden a Maduro, 11, la mitad. Entonces, imagínate un PSUV dividido ante cualquier otro candidato va a tener mucha dificultad. Entonces fue volver a pasarle la mano a Diosdado por el hombre, decirle, mira, nosotros entendemos la diferencia, pero necesitamos ir juntos un poco el escenario de 2013 con la muerte de Chávez, donde Maduro no era el natural, el candidato natural, y ahí tuvo que bajar la cabeza Diosdado, que por cierto ahí fue manejado más que por los cubanos, por Cristina Kirchner y por el propio Pepe Mujica, en la que lo convenció para que todo fuera una transición mucho más suave y que tuviera el apoyo en la elección presidencial. Entonces aquí vuelven a decirle a Diosdado, y yo especulando, yo creo que le ofrecieron el 2030, porque definitivamente Maduro ya no mueve ni pasiones en Venezuela, ya es parte del problema. Espérate un momentico. No te me adelantes, pero tampoco te me atrases. Cuando tú me dices que a Diosdado le ofrecieron el 2030, es porque ellos estarían dispuestos a perder en el 2024. No, porque ganaría Maduro si van juntos. Ellos apostarían y le dicen, mira, ¿Y tú apoya. crees que ganaría Maduro en una elección limpia donde acabamos de ver la encuesta de Megaanálisis, que tú mismo la analizaste este fin de semana y te diste cuenta que la diferencia, mira, todos los candidatos cuando cerramos la encuesta, la tuvimos a Chirino la semana pasada, cuando cerramos la encuesta, Maduro María Corina, Maduro Capriles, Maduro Rosales, que era el gran salvador, Maduro Delsa, Maduro Superlano, Maduro Roberto Enrique, la única que le gana a Maduro sobrada es María Corina. A los demás Maduro les gana por 4 o 6 puntos. Ok, pero necesitas, si le gana Maduro así, imagínate un Maduro sin todo el PSUV. Necesita el PSUV primero para tenerlo aglutinado, para más o menos dar una primera pelea. Mm. Segundo, ¿qué hace competitivo a Maduro? Vamos a ver qué cosas hace competitivo a Maduro. Porque si hay una diferencia, hay una brecha de unos 30 puntos en este momento. No, un poquito menos, sí, por ahí puede estar, unos Como 30 11. puntos le lleva. Sí, pero sin el PSUV. ¿Qué necesita Maduro? Maduro necesita billete, porque esto se mueve con dinero. Esta campaña se mueve como todas las campañas con dinero.
Y Maduro, mientras no tenga ingresos por las exportaciones o por cualquier otro mecanismo especial, está muy débil a cualquier proceso electoral. Entonces, hay que buscar dinero. ¿Dónde están las fuentes de dinero? Están en los activos congelados, en sanciones que están negociando para poder obtener ese dinero. Porque Maduro necesita alrededor de 1.500, yo le pongo 2, pero vamos a ponérselo más bajo, 1.500. Entonces, si tú pones Para hacer un poquito de populismo electoral, dices tú. populismo, pagarle a los ¿cómo se llama? A los maestros, a los A las bandas pensionados. criminales, los bonos, y eso lo va a hacer competitivo. ¿Por qué? Porque fíjate, mientras no se ponga la fecha final de la elección presidencial, no hay los 9 innings dentro del béisbol. Entonces nosotros hay juego todavía, hay mucho juego, porque ese sería el último inning, ahí habría que ocurrir el 27, el 27 out. Entonces, si nosotros empezamos a jugar con escenario y decimos diciembre, ok, pongamos diciembre, 3 meses. En 3 meses él necesita 6.000 o 4.500 a 6.000 millones de dólares. No los tiene. Todavía no los tiene. Tiene un poquito por aquí que le da el Chevron, los 900 que le da el Chevron, que lo mete, porque él apenas lo que está tratando de sostener es el bolívar frente al dólar, para que no le aumente más la inflación y la gente no se siga quejando de ese salario mínimo de los $4. Entonces, tú dices, ok, por ahí no suena. Para el próximo trimestre del 24 serían 6 meses más, necesita 8.000, 9.000. Ok, entonces tiene que empezar a registrar los bolsillos donde consigue dinero. Yo entiendo, Carlos, de que aquí hay la disposición en Estados Unidos, la Casa Blanca, de facilitar ya esa situación de que si las sanciones, que no las sanciones, lo vimos con el nuevo banco, ¿verdad? Que posiblemente empiecen a fluir, a quitar ese, a flexibilizar. Ok, te voy a detener ahí, te voy a detener ahí. Existe el espíritu en la Casa Blanca de flexibilizar las sanciones. Eso tiene que ser a cambio de algo, porque hasta ahora la Casa Blanca ha aflojado, pero Maduro no afloja nada. Y lanzó ahí al presidente de Fede Cámara, que sale este fin de semana diciendo que las sanciones son absurdas, que han afectado al pueblo. Yo quisiera que al regreso me dijera, ¿qué va a soltar Maduro? ¿Qué va a aflojar? Por ejemplo, ¿le va a permitir inscribirse a María Corina Machado? Eso me lo responde al regreso de la pausa. Amigos, conversamos con Antonio de la Cruz. Ya venimos. Decía yo que antes de irnos a la pausa, Antonio de la Cruz nos estaba diciendo que Maduro necesita billetes para la campaña. Esos billetes no los tiene. Que en la Casa Blanca existe el espíritu, la atmósfera de poderle ir graneando los centavitos, pero se los van a dar a cambio de nada, porque mira, a Maduro se le soltaron los sobrinos, a Maduro se le dejó que Chevron fuera a trabajar para allá. Es decir, poco a poco desde aquí se ha ido aflojando y él lo que hace es apretar, al final no hace nada. ¿Qué le van a pedir? ¿Que deje inscribir a María Corina Machado? Que dejen de inscribir a los inhabilitados y en este caso se gana María Corina Machado la primaria, que es el momento más importante dentro de este cronograma. El momento más importante para la oposición es la primaria. La primaria tiene que mostrar la fortaleza del rechazo que tiene el gobierno, el régimen de Maduro. Entonces, es básicamente buscar eso. Pero hagamos el ejercicio. Te invito a hacer un ejercicio rápido para que Maduro 22%, ¿verdad? Vamos a poner el escenario electoral que podría suceder. Manuel Rosales va a concursar, no tengo ninguna duda en paralelo, vaya o no vaya. ¿Cuánto le damos a Manuel? Él no va a la primaria, pero va por su cuenta. Por su cuenta. 10, le podemos dar 9, 10, 32. Abstención. Le vas a dar 9 días a Manuel, no está siendo generoso, porque inscrito así la gente, el rechazo es altísimo. Bueno, ponerle el que vos querés, 8 le queda para redondear a 30. O sea, tú estás pensando en el Zulia como un gran corredor electoral que lo acompañe. Eso. Bueno, dale. El 8, 30. ¿A Conde Guacharo cuánto le vas a poner? ¿Cuánto le quieres poner tú? Yo no le daría nada, pero dale tú. Yo le pongo lo mismo, 8, porque esos están ahí, 7, 8. Okay, 8. Ahí llega ya a los 38. ¿Cuánto está hoy, que tú lo viste también en la encuesta? La abstención y los niní. 30. Bueno, más que atención y Nini ahí no sabe, no contesta, como dice una amiga mía. Pero está hoy en 30. Eso te monta en 60. Ajá, María tiene que recoger dentro de esos 40. Y Maduro está en 22. Se vuelve competitivo Maduro. ¿Okay? Porque hay un juego ahí de que María tiene que tener esos 40 amarrados, más de 30, y ahí es donde es importante. Y que no le jueguen para atrás en la misma posición.
Que todos en bloque, pues no quiero que nos metemos Como lo primero hicieron, y hay que decirlo, como lo hicieron a Sala Roman en el 98. y se lo hizo, y, bueno, pero ahí no estaban todavía en unidad, se lo hicieron en el Zulia no le viste ese gran fuerza zuliana, ¿verdad? Que pudo haber sido mucho más grande porque les ocupó para atrás el nuevo tiempo, bloquearon esa participación, o sea, manejaron sus cuadros. Pero aquí donde juega importancia lo que ocurre en Argentina. ¿Por qué? Porque Milei no tiene estructura política de partido. Milei es un fenómeno que se monta sobre el rechazo o el voto protesta, el voto contra el sistema, cansado, que capitaliza sin estructura de partido, que es lo que lo tienen asombrado allá. Porque hoy los fenómenos se dan en ese sentido. Milei puede representar un poco el fenómeno de Trump aquí o el de Bolsonaro, que son figuras que no usan una estructura fuerte de partido y ganan las elecciones. Entonces, esa es una cuestión que tiene María Corina Machado. Entonces, vuelvo a insistir, para ir resumiendo, pareciera que vamos a ir a una cuestión, Chequera mata Galán o Galán mata Chequera. ¿Quién es el galán y quién tiene la chequera? La ¿Quién es galán la es María Galán? Corina y la chequera la tiene Maduro. Ok, entonces aquí Espérate, iríamos. pero chequera con galán, o mejor dicho, galán con chequera mata todo. No sabemos Ajá. de dónde le vienen los recursos a María Corina que pudieran llegar. Bueno, entonces ese es el escenario que podríamos estar viendo porque ya se quiere una solución para Venezuela. No puede seguir Venezuela y ahí puedes poner a jugar a Lula, puedes poner a jugar a Petro en términos de llegar a un acuerdo y decirle, coño, discúlpame esa, Maduro, hasta dónde vamos a seguir y necesitan resolver. Porque el que gane definitivamente de una manera semidemocrática va a ser reconocido internacionalmente. Si Maduro Tú me estás diciendo con esto que ya María Corina conversó con Lula da Silva y ya conversó con Gustavo Petro. lo tiene al tirito, vamos a ponerlo así, de que una Lo vez tiene al tirito, no, conversó ya. porque necesita ganar esa primaria y ganarla bien, como debe ser, para poder, porque Es después decir, a Maduro lo tienen engatillado sus propios socios. es posiblemente en ese sentido, porque es que no puede seguir sosteniendo una dinámica en la que jalas para un solo lado, donde no hay una solución en el país, donde Lula le está dando instrucciones a sus empresas, vayan a Venezuela a conseguir contratos, porque tú sabes que Lula en eso es su manera de poder hacer mucho dinero para el país, entiéndeme bien el país. Entonces, como lo hizo con Odebrecht, entonces él ya está mandando las empresas brasileñas y él necesita entonces una Venezuela que se pueda hacer negocio y que se pueda traer el dinero. Entonces, ese juego están dando. Entonces, vamos a ver ese escenario. Por eso te dije, no, hasta que no se defina la fecha definitiva de las elecciones presidenciales, el juego está bueno y está jugándose pelota Caribe. Bien, te voy a interrumpir porque me dice la productora que como tú te has quejado con ella, que a otros invitados le doy 3 bloques y a ti te doy 2, hagamos una cosa, hacemos una pausa y vamos a regresar. Lo que acabas de analizar, por supuesto que es perfectamente posible y muy atinado desde el punto de vista de la política. Pero hay una cosa que estamos obviando, mi querido Antonio, y es que estos tipos no son políticos tradicionales, que pierden una elección y pasan a la oposición y guerrean. No, cuando pierdan la elección y pierdan el poder, tienen el riesgo de una braga anaranjada. Al regreso con Antonio de la Cruz. Bueno, mi querido Antonio, antes de irnos a la pausa, yo decía que tu análisis es absolutamente pertinente, el tema de cómo Maduro puede manejar todo, el viajecito a Cuba, los contactos de María Corina, y entonces vamos a una elección. Pero eso suena normal cuando tú tienes en el gobierno a políticos que tienen un riesgo de perder y que si pierden después se convierten en una oposición férrea. Pero es que estos tipos, buena parte de ellos, si pierden, corren el riesgo de que le pongan su braguita anaranjada y una pulsera que le haga juego con las tobilleras. O sea, que los alcance la justicia, lo que vos estás planteando. Exactamente. Entonces, es cierto que ese es el gran riesgo y por eso ellos están aferrados a ese poder como no tienes idea, pero también sucede de que el país o lo político es mucho más que los intereses individuales. Ellos pueden pelear y van a pelear por eso. Y ahí habrá seguramente dentro de esas negociaciones, porque van a haber unas negociaciones, Carlos, buscarán mecanismos de ver cómo paliar eso que tú estás planteando, de cómo vamos a manejar esa situación. Por ejemplo, lo de la CPI, es muy difícil que Pues eso eso no no lo puede manejar nadie, eso es justicia. nadie, eso no puede ver. Pero ahí la condición es
que no puede salir porque te pueden agarrar afuera. Entonces tendría que estar en Venezuela. Entonces ahí habría que ver cómo la justicia internamente se maneja dentro del país. Y son mecanismos que van a tener que manejarse, porque definitivamente eso es una condición, así como la inhabilitación es una condición para poder recibir el dinero, esto también es una condición para ver cómo resolver la crisis política dentro del país. En dos platos, mi querido Antonio, tú me dices que podemos ir a un proceso. Primero, un proceso primario, donde María Corina indefectiblemente pareciera que va a ser la triunfadora. Y después a un proceso electoral, entre comillas, normal, donde se van a jugar los intereses del dinero que tenga Maduro, más el arrastre que tenga María Corina y que probablemente la dejan inscribirse. Es totalmente, y se juegan todos estos mecanismos, estas situaciones, amenazas que cada uno tiene para poder buscar una solución política a la crisis venezolana. Porque de otra manera es reproducir el caso del 2018, donde sigue aislada, donde va a volver a tener consecuencias y que vamos a seguir teniendo Mira, un país. nos quedan como 3 minutos. Yo no puedo dejar de preguntarte esto. Porque vamos a hacer el ejercicio, como me decías tú al principio, que van elecciones y que María Corina gana. Fíjate tú. María Corina gana y se va a tener la Asamblea Nacional del 2020 en su contra, el TSJ en su contra y una cantidad de gobernadores y alcaldes en su contra. Es decir, va a ser la gran poderosa solitaria, por verlo de alguna manera. Y entonces va a tener un país embochinchado. O voy al otro escenario. ¿Qué le conviene al régimen? De pronto, en vez de adelantar, retrasar el proceso electoral para ir a una elección general donde se elige presidente, alcalde, gobernadores y así atomiza la oposición. Yo me iría con, si va a haber adelanto o cualquier elección que venga, va a ser una mega elección. ¿Por qué? Porque Maduro necesita que los gobernadores y los alcaldes hagan campaña por él. Porque si los deja sueltos, puede ser que le jueguen a la contra, porque Maduro no es querido dentro tampoco del PSUV. Entonces, él necesita una mega elección para obligar a cada uno de estos factores políticos a tener que también buscar los votos para él y los votos para Maduro. Entonces, el escenario que tú estás viendo es un escenario donde vamos a tener una nueva presidencia del país con nuevas autoridades. El que sí te va a quedar para mí, que es el que están guardando bajo la manga, es el poder legislativo, la Asamblea Nacional. Entonces, ahí sí vas a tener entonces un país con una Asamblea Nacional dominada por el madurismo y un país dominado por distinto, por un mosaico. Bueno, tú me dijiste a mí hace unos meses atrás, y yo he acuñado esa frase y se la he comentado a todos mis invitados, que María Corina Machado hoy representa lo que representaba Chávez en 1998. Una suerte de esperanza en medio del desgaste del gobierno, de la oposición y de los partidos. María Corina Machado se puede jugar un referéndum igualito como se lo jugó Chávez en el año 99. Sí, es hacer los pros y los contras de que si espero el año, adelanto la elección, ¿verdad?, de asamblea, porque lo que quedaría es un año, la elección, o me juego una asamblea constituyente que la puede convocar como presidente. Una asamblea constituyente para reducir el periodo presidencial a 5 años o a 4 años sin reelección indefinida y de una vez me quito estos diputados de encima. Pero ese es tema para nuestro... Esa es una jugada que es muy loable porque eso mismo lo utilizó Chávez en su proceso de poder supuestamente enterrar la Cuarta República. Querido amigo, como siempre es un gusto conversar contigo y vamos a seguir observando lo que va a ocurrir porque es para alquilar los balcones. Totalmente, y es para seguir insistiendo de que la primaria es donde tenemos que meter por lo menos 10 carreras para seguir adelante en el juego. La primaria se convierte en este escenario que hemos visto en un punto importante, porque ellos juegan, y juegan muy duro, como tú lo sabes. La primaria es la semifinal, la final son las elecciones presidenciales. Y se le quita la autitis. Muchísimas gracias, mi querido Antonio, como siempre. Un gran placer, Carlos. Igual. Chao. Amigos, Antonio de la Cruz, ustedes lo acaban de escuchar aquí en la pantalla de TVB con un análisis de verdad bien minucioso, bien detallado, diría un amigo mío, hilando fino.